bienvenidos a la cuadratura del círculo. Hoy vamos a tocar un tema de enorme importancia en este momento, y es cuáles deberían ser las normas laborales en este momento para poder reactivar la economía, para poder recuperar la gran cantidad de empleos que se han perdido, para que las empresas puedan volver a contratar. Se ha perdido, según el INEI, más de 2.4 millones de empleos en Lima. Y en el resto del país ni siquiera sabemos bien, porque el INEI no llega al resto del país en este tema. Entonces, para analizar esto, estamos con Susana Saldaña, que es presidenta de la Coordinadora de Empresas de Gamarra, que tiene pues un papel muy importante en la generación de empleo precisamente. Estamos con Germán Lora, que es abogado laboralista y ha sido jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Trabajo. Y bueno, con Fernando Silloni, que es un experto en todos estos temas, en general es una persona muy conocedora y es miembro fundador de IIG. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas tardes. Quería comenzar entonces con Susana, preguntándole eso. Bueno, claro, en Gamarra me imagino que no todos los que trabajan en Gamarra, sea en los talleres, sean en las tiendas, están en planilla o tienen alguna formalidad. Me imagino que hay mucho empleo informal, pero de todos modos también debe haber mucho empleo formal. ¿Cómo deberían ser las reglas laborales para, digamos, volver a contratar a la gente que se ha, digamos, despedido, para volver a contratar gente, o para formalizar a los que no están, o a los que están en la informalidad? ¿Cómo deberían ser esas reglas? ¿Qué reglas deberían haber? Buenas tardes a todos, gracias por la oportunidad. Mira, Gamarra, para partir de algo, normalmente los que trabajamos en Gamarra, nosotros decimos, somos un promedio de 100.000 personas que trabajamos, de las cuales casi 32.000 tenemos RUC. O sea, esa es la única diferencia, porque de ahí absolutamente todos trabajamos, un promedio de 100.000 personas de empleo, fuentes de empleo directo. O sea, y ello genera una cadena productiva a nivel nacional que si tú sigues el hilo, puedes llegar, yo creo que un empleo indirecto de más de casi 1 millón de personas a nivel nacional. Eso es lo que genera Gamarra como empleo en sí. Ahora, siempre también hay esta duda o cierto desconocimiento, pienso yo, de que qué tan formal debería ser el empleo en Gamarra y a qué le llamamos formalidad, ¿no? O sea, cuáles son las reglas estrictas de formalidad, y bajo esa caja los ponemos a todos y queremos a todos medirlos igualitos. O sea, reglas y normas hechas con total desconocimiento de la realidad, pensadas en que no tienen ni la menor idea de cómo funciona un sector, por ejemplo, como el nuestro, ¿no? Ahora, normalmente se dice lo que tú comentabas hace un ratito, o sea, ¿cuántas personas deberían estar en planilla en Gamarra? Si las empresas de Gamarra fueran pequeñas, medianas o grandes, lo correcto es que todas deberían estar en planilla. Pero estamos hablando de un 99.5% de empresas que son microempresas. Y la regla de la grande, la regla de la mediana, la regla de la pequeña, no aplica. Y de las cuales el mayor porcentaje de las micro tienen RUS. ¿Cuál es la norma para ello? O sea, no significa que porque tú tengas en Gamarra una microempresa sea informal porque no lo tenga en planilla. No significa que es informal, porque no está faltando tal vez no está faltando a ninguna norma. O sea, todo está envuelto en algo de lo que todos llamamos o creemos que debe ser o es el empleo formal. Ahora, en Gamarra no existe esclavitud, no existe explotación. Es más, muchos de las personas que trabajan en Gamarra, hasta antes de la pandemia, ahora todo es absolutamente incierto, hasta antes de la pandemia, por ejemplo, una vendedora ganaba mejor de lo que, por encima de un sueldo mínimo. Una vendedora en Gamarra gana entre 1.200 a 1.500 soles como mínimo. Tú no vas a encontrar en Gamarra una vendedora que gane 900 soles. O sea, no hay eso.
¿quién puede ganar un sueldo básico en Gamarra? Probablemente alguien que sea un ayudante, ¿no? El confeccionista, por ejemplo, el maquinista, ¿no? El que cose. Normalmente ellos prefieren en la mayor parte de las circunstancias y de las opciones que tú le dices, te pongo en planilla un sueldo básico o te pago o ellos mismos te pueden proponer, yo quiero cobrar al destajo, o sea, yo quiero que me pagues por mi producción porque eso a mí me permite trabajar mucho más horas y ganar más plata. Y eso no puede ser ilegal, no puede ser informal. Entonces, por ejemplo, ¿no? Llega el quien fiscaliza, que no tienen la menor idea cómo funciona Gamarra en estos temas y tratos, llega el que fiscaliza y le dice al empleador, toma tu multa porque no lo tienes en planilla, pero yo no lo puedo obligar, o sea, es más, me paga, a lo mejor me paga por recibo por honorarios y es legal. Entonces, este sistema ha funcionado en Gamarra y ha funcionado tan bien que lo que ha hecho más bien es ir generando mayor empleo, mayores puestos de empleo, y que la facturación de Gamarra vaya creciendo y cada vez sea más formal. Ahora, de que existe un sector informal, eso es innegable, no solo en Gamarra, yo creo que en el país entero existen empresas muy grandes que trabajan incluso en la informalidad. O sea, hay la informalidad dentro de la propia formalidad, solo que como se tapa bien bonito, no se ve. Entonces es más fácil ir a un lugar donde dices, ah, en Gamarra todos son informales, entonces ahí vamos, ¿no? Ahí caemos con todo, porque la puerta, por ejemplo, siempre está abierta. Aquí, por ejemplo, no podrá decir los que fiscalizan, como Sunafil, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo va a Gamarra y las puertas son abiertas y jamás se les cierra. Dile a Sunafil que entre a una empresa privada bastante grande, a ver si le abren la puerta, ¿no? Entonces, a ver si le dejan que fiscalice. Sí. Y cuando le dejan entrar, le dice, siéntate acá con el abogado primero y luego entras, ¿no? En Gamarra no pasa eso. Yo quería un poco hacer el símil entre Gamarra y la agricultura. Ustedes dirán que estoy loco, pero a ver, después me dicen si estoy loco o no. La agricultura tiene un régimen laboral especial que ha sido exitosísimo, ¿no? Ha formalizado a cientos de miles de jóvenes trabajadores que durante toda su vida solo esperaron trabajo informal. Y con el régimen laboral agrario se formalizaron, ganaron más, tuvieron seguro médico, CTS, vacaciones y todo. ¿Y cuál es la clave del éxito del régimen laboral agrario? Su flexibilidad. Su flexibilidad. Y yo pregunto, Gamarra es lo más parecido a la agricultura, porque Gamarra tiene el Día de la Madre, una estación, es como la estación de poda, por decir, ¿no? Gamarra tiene fiestas patrias, es como la estación de amarre de la fruta. Gamarra tiene el Día de los Enamorados, ¿no? Otra estacionalidad que es igual a la cosecha. En consecuencia, muchas actividades comerciales, pesqueras, industriales, por supuesto, textiles, son estacionales como es la agricultura. Entonces, mi pregunta ya como peruano, ¿por qué no hacer extensiva la flexibilidad laboral a casi todas las actividades económicas que por definición son estacionales, ¿no? Solo la minería podría decirse que es permanente, ¿no? Pero la estacionalidad se da en casi todos los ámbitos de la actividad económica. ¿Por qué el Ministerio de Trabajo no recoge ese éxito de la formalización del régimen especial agrario y lo hace extensivo, por ejemplo, a Gamarra, y yo diría a todas las actividades económicas? Germán, ¿qué opinas al respecto? A ver, muchas gracias. Cuando estuvimos con el señor Alfonso Grados en el Ministerio de Trabajo, esa era la propuesta. Una de las propuestas era extender, hacer más amplio el sistema de trabajo, el sistema del régimen laboral del sector agrario, hacerlo extensivo al régimen general, acercar el régimen agrario al régimen general. Eso es muy sencillo. Eso es hacer más masiva la remuneración integral anual. Lo que existe, el éxito, lo que existe en el régimen agrario, fuera del sistema de contratación que tú bien lo has señalado, es un sistema de contratación que se basa en el régimen general, pero que calza perfectamente en una figura como la obra o servicio específico, la temporada o la intermitencia, ¿no? Pero fuera de esa
flexibilidad, esa posibilidad de adaptarse bien en la manera de contratar. Creo que el segundo éxito es en la simplicidad del sistema. Claro. En el sector agrario, un trabajador recibe 39 soles mensualmente, 40 soles diariamente, perdón, y eso paga todos sus beneficios laborales. Ya no hay ni que hacer ninguna liquidación. Y si el trabajador lo necesita 3 días, 5 días, 18 días, se multiplica 18 por la remuneración diaria, donde está integrado todo. El trabajador labora, cumple con la ley, tiene seguridad social y no hay que hacer todo el trámite de hacer depósitos en mayo, de CTS de noviembre, en CTS de julio y diciembre, lo que es gratificaciones. Entonces, fuera del sistema que tú muy bien has mencionado de contratación, que es un sistema que se adapta perfectamente al régimen agrario, el segundo gran factor del régimen agrario es la simplicidad en el sistema de pago de la retribución. Establece un sistema de remuneración integral que simplifica la actuación de un empleador frente al trabajador sin dejar de reconocer ningún beneficio laboral. Y ese es un tema que nos olvidamos y que perdemos de vista. ¿Y cómo se hace esto? Solamente modificando la ley de productividad y competitividad laboral y bajando la valla de las 2 UITs que establece la legislación laboral general para los trabajadores del régimen general, y bajándola a un monto que podría ser como el mínimo o un monto determinado. Por ejemplo, ahora que se habla todo de 2.400, que es el monto promedio de los ingresos de los trabajadores en el Perú. Ese tema de la simplicidad creo que es un otro factor importante en lo que es el pago de la remuneración, y haría más fácil la formalización de las relaciones laborales. ¿Qué opinas, Jaime? La verdad que mi sugerencia a Susana y a todos los amigos de las micro y pequeñas empresas y por supuesto a los amigos de Gamarra es que le exijan al Estado, denme la misma esencia del régimen laboral agrario, por más que ustedes estén en la ciudad y nosotros estemos en el campo. Pero como dice Germán, la simplicidad, pero sobre todo la flexibilidad, es muy, muy interesante y ha generado, yo lo puedo decir, un incremento remunerativo muy significativo, ¿no? En consecuencia, ¿qué opina Jaime a este respecto? Bueno, a mí me parece que estoy completamente de acuerdo, yo también me lo he planteado varias veces, extender ese régimen no solamente digamos, a la micro y pequeña producción como la de Gamarra, en general a todos los sectores que, como tú lo has dicho, ¿no? Todos los sectores que tienen alguna clase de temporalidades, ¿no? Toda la producción textil y de confecciones, por ejemplo, debería estar sujeta a eso, que además tiene que competir con la importación que viene de afuera, de modo que para competir tiene que ser pues lo más ágil, lo más flexible posible, si no, no puede competir. Entonces yo más bien quería preguntarle a Susana qué opina acerca de esta salida, en qué medida, digamos, los empresarios, los micro y pequeños empresarios de Gamarra y del resto del país podrían organizarse para solicitar esto, para demandar esto, porque lo que pasa es que no hay una demanda organizada de esta clase de normatividad laboral que facilite la generación de empleo, que sea mucho más inclusiva, que reconozca beneficios a la gente. No hay una demanda. Entonces, no se nota, digamos, a nivel político resulta difícil para los gobiernos adoptar una decisión como esa, porque no hay una movilización social que respalde ese tipo de pedidos. ¿Tú crees, Susana, que podría haberla? Mira, yo creo que más bien el Estado, en diferentes tipos de gobierno, lo que la gente que los asesora, o no sé qué, o es la decisión propia de la gente que gobierna, es que creen que fiscalizando y metiendo multa vas a generar más ingresos al fisco. O sea, eso es lo peor que pueden pensar. Y lo peor de todo es que venga el gobierno que venga el ministro que venga, siguen pensando igual. O sea, te fiscalizo porque yo soy bueno. O sea, creen que se formaliza fiscalizando y metiendo multa y cerrando empresas. O sea, así no formalizas a nadie. Claro, Porque claro. si eso funcionara, si esa receta hubiera funcionado a algún gobierno, entonces la informalidad lo hubiera bajado, ¿no? Los niveles de informalidad, la informalidad en el país sigue siendo exactamente igual y cada vez es peor. Después de esta crisis,
yo creo que las cifras reales aún nadie las ha visto y nadie las quisiera ver. Y los que estamos viéndolo en nuestra cancha es para llorar. O sea, por ejemplo, ¿no? En esta situación, antes de ir a lo que me preguntan, en esta situación Gamarra, 3.000 millones de soles de pérdida, el 50% de la venta anual. O sea, el 50% de nuestra venta anual está perdida. 15.000 microempresas están en la quiebra. Sí, pues, Ya terrible. se fueron a la quiebra. Nosotros venimos hace 60, 70 días diciéndole, oye, nos vamos a ir a la quiebra. Si no haces algo para salvarle, para darle una tabla de salvación a Gamarra, porque esa tabla de salvación no depende de nosotros, estábamos encerrados, no dependían absolutamente de ninguna forma de nuestra voluntad. Y esas 15.000 no se van solas, se van con los 40.000 puestos de trabajo que éstas generaban. Entonces, tú ves a todos los alcaldes, los ministros de todas partes, todas las autoridades y de todos los niveles de gobierno diciendo, ay, no, ¿qué hago? ¿Qué hago con tantos ambulantes? Pobre de mí, denme más plata. O sea, ¿de dónde te van a dar más plata si no estás haciendo nada para evitar que esa gente que te daba plata porque te paga impuestos, y es la única forma, la forma más segura de generar ingresos, para todos los niveles de gobierno no estás haciendo nada por detener que se vayan a la quiebra? Pero Susana, ¿qué clase de reglas laborales se necesitarían para recuperar ese empleo que se ha Ahora, perdido? por ejemplo, ¿no? Nosotros creemos, ¿cómo hago que estas empresas, estas 15.000 microempresas que están prácticamente en la informalidad y sus trabajadores, ellos qué necesitan? En el caso de las reglas laborales, tienen que ser mucho más flexibles. Por eso les decía al comienzo, no puedes medir a la mediana, a la grande, a la pequeña y a la micro con la misma caja. No vamos a encajar jamás, no nos parecemos en absolutamente nada. No puede ser, por eso les decía, o sea, tienen que cambiar el chip de dejar de pensar que fiscalizando exageradamente o multando generas a alguien. O sea, en Gamarra, que es nuestro caso específico, a las microempresas les pone multa a alguien que jamás les enseñó cómo hacer las cosas bien. ¿Por qué la flexibilidad no viene acompañada de capacitación? De dar plazos, ¿no? O Primero sea, tiene que haber flexibilidad. Primero tiene que haber flexibilidad. por supuesto que sí. O sea, pensada a lo que decía Fernando, ¿no? O sea, ¿qué pasó con el régimen agrario? Que se dieron cuenta de cómo funcionaba. Claro. Que no se dan cuenta de cómo funcionamos nosotros, Gamarra, Villa El Salvador y toda la microempresa y los conglomerados a nivel nacional. Si se dieran cuenta, si se tomaran la molestia de mirarnos, se darían, o de escucharnos. ¿Tú crees que el régimen agrario es aplicable a ustedes, a Gamarra, digamos? Nosotros, yo creo que salvo algunos cambios que se podrían revisar perfectamente en la norma, por supuesto que podría ser. Nosotros trabajamos por campañas, por temporadas. Por ejemplo, ¿no? Pasa diciembre, enero y febrero, nosotros no tenemos prácticamente nada que hacer. Entonces, prácticamente no tenemos nada. Todos estamos esperando, marzo, empieza pequeñita la campaña escolar, que es un pequeño sector, y todos empezamos en marzo a prepararnos para el Día de la Madre. Es por eso que te decía, ¿no? A fines de junio, el 50% de Gamarra está perdido, porque la mayor parte de venta y de producción que empieza 15 de marzo, abril y mayo, es toda mi temporada más fuerte y la más importante de la mitad del año. Entonces, la del Día de la Madre, la del Día del Padre, la campaña de invierno. Hay muy pocas empresas ahorita en Gamarra abiertas y todas tienen ropa de verano para vender. No tienen tiempo para producir. Germán, bueno, esto de extender el régimen laboral agrario a Gamarra y a la microproducción, a la producción en general en el país, ya es una solución, sería una solución permanente. Pero tú has propuesto en Lampadia una solución transitoria, digamos, adicional, mientras temporal, digamos, para salir de esta situación y recuperar empleos. Es lo que has llamado la contratación libre. No sé si lo puedes explicar, por favor. A ver, yo creo que los dos problemas
yo creo que el formal peruano, el empleador formal peruano, no entendido como el que tiene RUC, porque ese es el empleador formal, sino en sus relaciones laborales con los trabajadores, tiene tres tipos de grandes problemas. El primero es en cómo contrato, porque en el Perú lamentablemente hay estabilidad laboral y eso hace que la situación se complique en el momento como este, en el momento en que necesito mayor flexibilidad, ¿no? Entonces, lo que se propone ahora es cómo hago para que los empleadores tengan la posibilidad de entrar en relaciones laborales formales, o propongo que exista un sistema de contratación temporal flexible, es decir, que las entidades empleadoras puedan inmediatamente contratar trabajadores por 1, 3, 6 meses, lo que requieran, sin necesidad de tener una mayor causalidad, es decir, sin necesidad de justificar temporalmente cuál es la razón por la cual contrato a esos trabajadores en ese tiempo. ¿Para qué? Para que la reactivación económica de las empresas pueda venir vinculada y directamente atada a una contratación formal y que le permita al empleador ir viendo cuánto tiempo necesita el trabajador para ir reactivando la economía y reactivando su actividad. Eso es lo que yo propongo. ¿Cómo proponer? Porque como lo has comentado, yo he estado en el Ministerio de Trabajo y a veces sacar una norma en esta materia es bien complicada. ¿Cómo lo propongo yo? ¿Cuál sería el mecanismo? El mecanismo es, hoy por hoy tenemos en la legislación laboral peruana un contrato que se llama contrato a plazo fijo por emergencia. Ese contrato por emergencia dice que es para hacer frente a cualquier caso fortuito o fuerza mayor que se haya generado en la empresa. Y lo que se puede hacer, el ministerio tiene toda la capacidad de reglamentar el concepto de emergencia. Dictar un decreto supremo, que lo emite solamente el Ministerio de Trabajo, como un reglamento de la ley de productividad, donde le dé contenido a lo que es emergencia. Y ahí tratar de darle esta razón que estoy señalando yo de que sea una contratación más o menos libre hasta que se levante la emergencia. Ejemplo, lo que pasó alguna vez con los bomberos, lo pongo como ejemplo y abro paréntesis. Yo estaba en el Ministerio de Trabajo, los bomberos tenían mucha actividad y quería darse una licencia a los bomberos. ¿Qué se hizo? Se dictó un decreto supremo que reglamentaba la ley general, donde se decía que había una licencia y un permiso para los bomberos en la definición de lo que es servicio civil. Es decir, la ley decía, cabe la licencia a los trabajadores que vayan a realizar un servicio civil. Y el reglamento que hizo, definió qué es servicio civil y metió a los bomberos dentro de esa definición. Es decir, con los reglamentos, decretos supremos que emiten los propios ministerios, en este caso el Ministerio de Trabajo, podría dársele un alcance al contrato de emergencia que nos sirva, por lo menos, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre del 2021, para tener un sistema de contratación mucho más ágil que el que tenemos actualmente. Ahora, bueno, pero yo, claro, yo no soy un conocedor de la legislación laboral, pero me sorprende. Explícame, es decir, si yo quiero contratar a alguien a plazo fijo, ¿tengo que justificar esa contratación? Eso ya en sí mismo me parece, digamos, un atentado contra la libertad de empresa. ¿Por qué tengo yo que justificar? ¿Ante quién tengo que justificar yo la contratación de alguien a plazo fijo? Las relaciones laborales en principio son siempre a plazo indefinido, ¿no? Eso es en principio, y la excepción es a plazo fijo. Y para poder entrar en una excepción, la legislación peruana pide que esa excepción sea justificada. Claro, lo que pasa es que aquí o entras en una contratación a plazo fijo, o entras y puedes desvincular al trabajador en el vencimiento del plazo, o entras en un indefinido y nunca se va a poder desvincular al trabajador. Porque como hay estabilidad laboral en el Perú, o entras o blanco o negro, no hay otra posibilidad. Entonces, por eso que en el Perú el 70 y tantos % es contratado a plazo fijo, porque el indefinido es bien complicado, ¿no? Entonces, sí, en el Perú lo exige el Ministerio de Trabajo, lo exige el Poder Judicial, que uno tenga una causa justa, una causa válida para poder contratar por 2, 3, 4 meses, 5 años o 3 años. Bien, ya nos está ganando el tiempo. No sé si Susana tienes muy brevemente algo más que comentar y luego Fernando cerraría el tema. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, como dice Germán, ¿no? O sea, la ley, la norma ya está establecida de cierta manera. Moverla durante mucho tiempo ha sido muy complicado. Si existe el momento, la justificación necesaria para hacerlo, es ahora. Es ahora. O sea, no va a haber otro momento.
creo yo. O sea, peor momento que este no hay. Si realmente se quiere pensar y el Estado quiere pensar en que hay que salvar los puestos de trabajo lo más que se puedan, o sea, porque si no las cifras, lo que va a pasar en los siguientes días es que las cifras van a ir creciendo, pero no para mejor, sino aumentando el porcentaje de informalidad y el porcentaje de desempleo. Ahora, es complicado porque, por ejemplo, ¿no? A ti te puede llegar a fiscalizar a alguien que es un locador de servicios y que no tiene ningún derecho, casi ningún derecho laboral. O sea, y sin embargo, Claro. y te ponen una multa a una microempresa, Sí, o sea, y ese sí, locador pues, de servicios trabaja para el Estado y le pone una multa a una microempresa que puede estar incluso mejor protegida a su trabajador que esta persona, ¿no? Entonces, increíble. ahí es como dicen, ¿quién fiscaliza al fiscalizador? ¿No? No, Es todo bastante todo es complicado. una ironía, pues. Es una Fernando, no sé ironía si... de la vida y es difícil, pero yo creo que incluso antes, antes de la pandemia, muchas cosas se podían soportar y poder ver cómo salías del tema, pero este no es el momento. O sea, este es el momento en que lo que se tenga que decidir depende cómo vamos a ver el país, al menos el próximo año, ¿no? Sí, en De cuánto acuerdo. se pueda frenar, ni siquiera crecer, en cuánto pueda frenar la caída Ujú. de la formalidad. Así es. Fernando, a ver si Sí, podemos, pues, ya, si puedes ir yo me cerrando. quedo ya para terminar con la sugerencia de Jaime, ¿no? Gamarra debería de coordinar un requerimiento Exacto. muy bien respaldado por los millones de involucrados, porque como tú has mencionado, estamos hablando de 6 ceros, no estamos hablando de una petición de una élite, ¿no? Una afectación masiva de trabajadores y de microempresarios que aplique la flexibilidad que tiene el régimen laboral agrario. Cuando tú hablabas de que terminaba diciembre y después tenían 2 meses parados, es exactamente cuando uno termina la cosecha de uva en diciembre. Terminaste de cosechar y no hay nada que hacer hasta la poda, digamos, ¿no? Hay que darle sus 3 meses y empieza de nuevo todo los ciclos. Es muy parecido, Gamarra, a un viñedo, aunque parezca irónico, ¿no? Es muy parecido. Entonces, con, digamos, gente conocedora de la legislación como Germán, a mí me parece que se puede plantear una propuesta de realmente ir a la flexibilidad laboral que aunque parezca contradictoria, aunque parezca que va en contra del trabajador, va hacia todo lo contrario, va a favor del trabajador. Se genera mucha confianza, la gente empieza a invertir, a contratar, y resulta que hay pleno empleo en Ica. ¿Por qué? Porque uno termina la poda en una empresa y se van a la otra, y algo así podría haber en Gamarra, ¿no? Se cambian de empresas, hay mucho salto de una empresa a otra, pero cuando hay flexibilidad, el pleno empleo se consigue de una manera media mágica, ¿no? Media inexplicable, pero se logra el pleno empleo, ¿no? Entonces, yo creo que harían bien los empresarios de Gamarra hacer un requerimiento muy bien sustentado con especialistas como Germán y varios otros, para hacer extensivo el exitosísimo régimen laboral agrario a todas las actividades de carácter estacional, y Gamarra más estacional no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante como siempre, Germán, muchas gracias. Susana, la mejor de las suertes. Hay millones de peruanos que estamos dolidos de lo que ha vivido Gamarra, ¿no? De esas inspecciones absurdas, abusivas, innecesarias, maltratadoras, y estamos con ustedes, realmente. Nosotros queremos que esto se arregle para bien de todos los peruanos. ¿Ya? Muchísimas gracias por todo y nos vemos en otra oportunidad.